Buenos días, soy el doctor Heriberto Medina, cirujano oncólogo del Instituto Nacional de la Nutrición. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Oncología la invitación para participar junto con el doctor Abraham Cárdenas Roque en la coordinación del módulo de tubo digestivo alto, y lo vamos a dedicar específicamente al cáncer gástrico, que como todos ustedes saben, pues es la segunda neoplasia en mortalidad a nivel mundial. Y para empezar vamos a tener la presentación del doctor Miguel Ángel Tanimoto Licona. Él es gastroenterólogo, endoscopista, con entrenamiento en Japón sobre el tratamiento del cáncer gástrico incipiente. Doctor Tanimoto, adelante. Doctor Tanimoto, adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Oncología, al comité organizador del Congreso Nacional de Oncología y en particular al doctor Heriberto Medina su amable invitación para estar con ustedes y hablar sobre avances en tratamiento endoscópico para cáncer gástrico incipiente. Como todos ustedes saben, hay diferencias regionales en la incidencia y en la prevalencia de cáncer gástrico. Es así que en Corea del Sur y en Japón, la incidencia es de 50 por 100,000 habitantes y más de la mitad de los casos se diagnostica en etapa incipiente y solo menos del 20% de los casos se diagnostica en estadio 4. Sin embargo, en México y en Latinoamérica existe una información epidemiológica incompleta y menos del 5% de los casos se diagnostica en etapa incipiente y desafortunadamente no hay un programa de detección oportuna. Sin embargo, este grupo de epidemiólogos mexicanos analizó las causas de mortalidad por tipo de cáncer por 100,000 habitantes en este periodo de tiempo, y como pueden ver, en los hombres después de próstata y pulmón, la tercera causa de mortalidad para esos años fue cáncer gástrico, y en mujeres después de cérvico-uterino y de mama. De acuerdo a la clasificación TNM, una lesión es candidata a tratamiento endoscópico cuando está limitada al epitelio, es decir, que es un carcinoma in situ, intraepitelial, sin invasión a lámina propia. Pero debido a que estos criterios eran estrictos, ya se extendieron hacia cuando el tumor invade la lámina propia y hasta el primer tercio de la submucosa. Es así que en Japón se establecieron las indicaciones absolutas para el tratamiento endoscópico que se llama disección endoscópica de la submucosa, y era para lesiones no ulceradas menores de 20 milímetros o 2 centímetros y en adenocarcinoma bien diferenciado. Los criterios extendidos ya toman en cuenta el carcinoma indiferenciado también menor a 2 centímetros y también se consideran los ulcerados menores a 3 centímetros y cuando invaden el primer tercio de la submucosa. Debido a que esta técnica de disección requiere un largo entrenamiento y de tecnología especializada, el grado de dificultad es alto. Y es así que se debe analizar caso por caso. Sin embargo, la parte anatómica más fácil para la disección es el estómago, después el esófago y finalmente el colon es el más difícil porque su pared es muy delgada. Desafortunadamente, por este largo entrenamiento, en Occidente se ha elegido la resección endoscópica de la mucosa en partes, que no es la óptima, como pueden ver en la imagen. La de la izquierda sería el tratamiento óptimo cuando se logra una resección completa en bloque. De acuerdo a las primeras series japonesas, la resección endoscópica en partes tenía una recurrencia local que iba desde el 2 y hasta el 35.3%. Esta es la técnica tradicional, se marca la periferia de la lesión, se inyecta solución salina con índigo carmín y vean, ahí estoy disecando con un cuchillo dual knife de la compañía Olympus, liberando la submucosa de la muscular y finalmente queda limpia de lesión. Esta es otra técnica usando un hilo de pescar y se pone un hemoclip y vean como al jalar el hilo desde afuera del paciente tenemos más claro el plano de disección y evita la complicación más temida que es la perforación, y ahí vemos como con el IT knife
también de la compañía Olympus, que fue el primer cuchillo de disección diseñado por Hiroyuki Ono, liberamos la lesión. Otra técnica es la llamada LEX, o es una técnica de cooperación entre cirugía y endoscopía por laparoscopía. Y el doctor Hickey y colaboradores la describieron por primera vez en 2008, en donde hicieron este procedimiento en 7 pacientes con esa distribución topográfica, y las 2 lesiones eran mayores de 5 centímetros. El tiempo promedio fue de 169 más menos 17 minutos. Hoy en día en PubMed podemos encontrar más de 305 publicaciones de esta técnica y ya se aplica en tumores de estómago, duodeno y colon. La técnica del LEX tiene 4 variantes y la técnica clásica es la que vamos a ver en este ejemplo. Es un GIST que para el año 2009, como ven en la imagen de la izquierda, tenía ese tamaño, y para 2017 había aumentado. Por lo tanto, en este paciente que se realizó este procedimiento o realicé este procedimiento en Honduras, vemos que por un lado está el grupo de cirujanos trabajando por laparoscopía y por otro lado nosotros los endoscopistas. Esta es la parte endoscópica en donde se marca la lesión y se inyecta con índigo carmín y solución salina. Esto va a permitir que se corte la periferia de la lesión desde dentro del estómago, y esta es la parte quirúrgica en donde el cirujano por laparoscopía, siguiendo el corte circunferencial de la lesión, teñido con índigo carmín y después transiluminando con el endoscopio desde dentro del estómago, el cirujano tiene un lugar de corte más preciso, y aquí se libera totalmente la lesión y finalmente se pasa a una engrapadora lineal para cerrar el defecto. Esta fue una lesión del tipo GIST de 3.5 por 2.5 por 3 centímetros. Pero ¿cuál es la situación actual de la disección endoscópica en Latinoamérica? Para esto, este grupo en 2016 realizó una encuesta para conocer la práctica de la disección en Latinoamérica. Fue a través de una encuesta electrónica a endoscopistas latinoamericanos, y también se buscaron las publicaciones de estos endoscopistas para disección hasta mayo de 2013. Los resultados: completaron la encuesta solo 37 endoscopistas y el 67% de ellos realizaba disección endoscópica en humanos. En 23 centros de 10 países, el 92% de estos endoscopistas usaron modelos biológicos y realizaron 936 disecciones para su entrenamiento. Ya habían realizado en total 723 disecciones en humanos. El promedio de disecciones por endoscopista fue de 29, con un rango de 1 a 73 en estas localizaciones anatómicas. Tuvieron un 9.2% de complicaciones, en las que hubo 4% de perforación, 4.5% de hemorragia y 0.7% de misceláneas. Al buscar en esta base de datos de la Librería Nacional de Medicina, que tiene acceso a 12 millones de citas, buscamos con el título médico de disección endoscópica de la submucosa en México y encontramos solamente 15 artículos. 1 es un reporte de Nuevo México y 4 no hablan sobre disección, de tal manera que solo hay 10 para México. En 2010 se reportó la primera revisión sobre disección endoscópica. El primer reporte de caso también fue en 2010 en México. El primer reporte de entrenamiento en modelos biológicos también fue en 2010. El segundo reporte de caso de disección fue en 2011. Y por último, el segundo reporte de entrenamiento en modelos biológicos también en 2011. Y esta es la lista de los 10 artículos que pueden consultar en PubMed sobre disección endoscópica de la submucosa. Yo realicé en la práctica privada un estudio entre enero de 2017 y noviembre de 2019, es decir, 35 meses, en donde encontré 50 lesiones en 40 pacientes con esa distribución de género. Analizando las lesiones en estómago, fueron 18, 8 en hombres y 10 en mujeres. Y estas fueron las localizaciones
más frecuentes fueron en cuerpo, antro y prepilóricas. El tamaño promedio de las lesiones fue de 3.2 por 23 milímetros y el tiempo promedio de los procedimientos fue de 115 minutos. ¿Cómo se maneja el espécimen para determinar la histopatología? Se fija en corcho con alfileres y se sumerge en formol por 24 horas. Se secciona a intervalos de 2 milímetros para precisar los márgenes verticales, laterales y la profundidad de la lesión, y se considera curativo si los márgenes son negativos y no existe invasión linfovascular. Si existen metástasis a ganglios linfáticos, es necesario llevar al paciente a cirugía con muestreo de ganglios. También se indica vigilancia en caso de artefactos o quemadura del tejido en el margen cuando se resecó por partes, pero no existe invasión linfovascular. Esto fue el resultado. Más del 50% de las lesiones que encontré fueron lesiones planas, de acuerdo a la clasificación de París y japonesa. En el 100% se logró la resección en bloque y más del 70% se trató de lesiones neoplásicas. Un 90% tuvieron resección completa con margen negativo. Estos son los lugares de procedencia de los pacientes que tuvieron cáncer gástrico en mi consulta privada. Y también, como pueden ver, hubo un paciente proveniente de Honduras. Al analizar el efecto de la calidad de las resecciones endoscópicas y evolución a largo plazo en Japón y en Corea del Sur, vean en esta serie coreana y en las 3 series japonesas cómo la resección R0 en bloque se logró en más del 90% y también la resección curativa que iba desde el 80 hasta el 93%. En mi estudio encontré en mi práctica privada también una resección R0 en bloque de más del 90% y una resección curativa del 93.3%. La disección endoscópica de la submucosa, al compararla con la cirugía en cáncer gástrico, como pueden ver en esta imagen, en la disección la resección completa se alcanza en más del 90%, cuando en cirugía se alcanza en el 100%. La recurrencia local puede ir en disección hasta el 4.9 y en cirugía solo es hasta el 1.4. Las lesiones metacrónicas se encuentran con mayor frecuencia en la disección y con menor frecuencia en la cirugía. Sin embargo, los días de estancia intrahospitalaria, lógico, son menores en la disección. Las complicaciones pueden ser un poco mayores en la cirugía y la tasa de complicaciones es menor en la disección, como el costo también. En la serie de mi consulta privada, como pueden ver, el costo por una disección en un paciente mexicano fue de 20,000 pesos, cuando al compararlo con una cirugía puede llegar hasta 220,000 pesos. ¿Cuál es el presente del diagnóstico y el tratamiento? Es la inteligencia artificial. Hoy en día ya existen estos programas también en México que permiten tener una certeza de hasta el 99% cuando el endoscopista tiene un entrenamiento adecuado y enfoca la lesión, puede tener una certeza de hasta 99%, siempre y cuando la enfoque. Esta es una navaja que diseñó el doctor Morita, que tenemos aquí en la flecha, un buen amigo. Es un láser CO2 que tiene gran afinidad por el agua y que se unió a un láser verde para saber por dónde se cortaba. Y como pueden ver, en donde el láser corta, fulgura y elimina los tejidos ricos en agua. Por tanto, evita de esta manera la perforación y sí permite una coagulación adecuada. Este video no está editado y por lo tanto pueden ver la velocidad con la cual se puede llegar a desarrollar este procedimiento sin el riesgo de perforación ni hemorragia, como pueden ver al cauterizar con el mismo láser los vasos sanguíneos. Ahí van a ver un vaso grueso y cuando se corta cae una pequeña gota coagulada por el láser y finalmente se desprende toda la lesión. El año pasado, en la Semana Nacional de Gastroenterología, se presentó este robot que tiene mandos como los que hoy se usan en los juegos de video, tiene una palanca de mandos
que se coloquen los controles del endoscopio arriba, y en la parte distal del endoscopio se coloca un nanobot que va a evitar la perforación y la hemorragia. Esto fue el año pasado. Este año se presentó esta plataforma no robótica multitarea para disección, y vean cómo tiene dos balones para fijar el endoscopio, un sobretubo, controles externos, y vamos a ver cómo esta plataforma no robótica, este es un video editado que va rápidamente. Vean, estos son los doble balones, los dos canales de trabajo, los controles externos, y así es como se puede realizar sin el peligro de la perforación. Vean, ahí está el operador inflando los balones, pasando los dispositivos de corte y moviéndolos en los 4 ejes para poder hacer un corte preciso. Y vean, aquí está inyectando una solución salina después de haber marcado la periferia, y usando el dual knife se corta la periferia de la lesión, luego se vuelve a inyectar y se pasa el dispositivo de pinzas para elevar la lesión, y después de que se tracciona para ver bien el plano de disección, seguimos quitando la lesión hasta liberarla sin perforar. También se presentó que sí es una plataforma robótica, la anterior no. Esta plataforma robótica es similar al Da Vinci que se usa en cirugía, y vean cómo es un endoscopio articulado que permite que el endoscopista desde fuera o remotamente, como se hizo en la guerra de la tormenta del desierto, cuando se sacó por primera vez Da Vinci, se puede hacer en la distancia. Un experto operador puede entrar y quitar una lesión neoplásica incipiente en el paciente. Este grupo del Penn State Hershey Medical Center hizo un estudio en lesiones de colon en pacientes, y vean cómo aquí el operador está marcando con el robot la periferia, empieza a cortar la lesión y finalmente la libera. De tal manera que, para concluir, los resultados indican que la disección endoscópica es una alternativa terapéutica altamente efectiva, y que al compararla con la cirugía, pues la disección tiene menor tasa de resección completa, mayor tasa de recurrencia y mayor tasa de lesión metacrónica. Los beneficios que ofrece la disección al compararla con cirugía son menor tasa de complicaciones, menor estancia intrahospitalaria, menor costo y mayor calidad de vida. Muchas gracias. On behalf of the University of São Paulo Digestive Surgery Division, I really like to thank the great opportunity to be part of the Mexican National Congress of Oncology, organized by the Mexican Society of Oncology. And I really like to thank particularly to Dr. Hector Said and Dr. Heriberto Medina for the kind invitation. My topic today is the minimally invasive surgery in gastric cancer. Of course, I will discuss you the results along time, and my objective here is not to discuss techniques, but the outcomes. I have no disclosures to declare. As you all know, gastric cancer is a high incidence of the world. In Brazil, particularly, the incidence for cancer is around the fourth case percent in all cancers. In female, it ranks the sixth cause of the incidence per cancer. Unfortunately, as Dr. Tanimoto told us, in Brazil it's the same case. Most of the cases, unfortunately, are advanced cases, and particular around two-thirds of all cases, we unfortunately have nothing to do. Regarding the surgical treatment, this video shows the optimism, the great aim of the surgical practice. This is the final aspect after classic D2 lymphadenectomy. You can see here
the common hepatic artery, the proper hepatic artery, the splenic vessels, and the port vein. The great question is if we can do the same procedure by using minimally invasive approach. I showed this video just to present you the view for the surgeons. I mean, we can see here clearly the different plans of dissection. Here you can see the fat tissues with lymph nodes across the station 6, close to the right gastroporchic artery. You can see here that the tailored procedure is very clearly, and the blood loss is not so, it's under control. Here is the aspect close to the gastroduodenal artery. And this is the soft dissection of around the common hepatic artery. You can see here the left gastric vein, which was clipped and sected, and the dissection, the left gastric artery. Again, the main objective here is not to discuss the procedure, the tip, the stat, but to show you the difference of image. And here's the final aspect after the two lymphadenectomy. Here you can see the gastroduodenal vessels, the right gastroporchic vessels, the right gastric artery, and the left gastric vessels. This is the final aspect after the lymphadenectomy. You can see clearly the tissues and the final aspect. Some cases we can still, extend the lymphadenectomy around the spleen vessels. Here we are dissecting over the splenic vein and the branches of the vessels. Clearly, during here, an extended lymphadenectomy, mainly in the gastric fundus cancer or junctions cases too. You can see technically the difficulty of the branches of the vessels, but you can clearly dissect this area safely. This is the difference between, in my opinion, about the open approach, because here you can see much more clearly than the open approach. I bring here the most great evidence in the literature about the safety comparing the laparoscopic to open approach. There are a lot of many of meta-analyses and randomized control trials telling that there are several advantages regarding minimum invasive approach, such as less blood transfusion, faster recovery, fewer hospital stay, less complications, and no difference outcome in oncological issues, such as retrieved lymph nodes, overall survival, disease-free survival, and recurrence. And in the right part of the slide, there are the randomized control trials published by the Korean and the Chinese group. And what is the evidence in the literature about comparing laparoscopic approach to open approach? We must, discuss the Korean studies. Most of them, all of them are randomized control trials,
most comparing partial to total, I mean, laparoscopic to open access, but there's some difference between the technique. I mean, the first class one discussed the distal gastrectomy, I mean, the subtotal gastrectomy open to laparoscopic. It was a retrospective study started in JCO in 2014, and the prospective randomized control trial was published in JAMA Oncology last year. In this way, it has been published on many of another studies comparing not just distal subtotal gastrectomy, but total gastrectomy. And most of the studies can be classified in early cases or advanced cases, subtotal gastrectomy or total gastrectomy. And the evidence of the studies, mostly the class 1, the class 2, the class 3, and the class 6, were comparing the different techniques regarding laparoscopic to open gastrectomy. The Japanese group, most of published, as you know, are the JCOGs. The JCOGs from Japan compared to early cases, advanced cases, subtotal gastrectomy to total gastrectomy. The Chinese group, the class with C, once compared to advanced to total gastrectomy. And the Dutch group from Netherlands starts the logical trial to compare this. I showed the most robust evidence in the literature that to conclude what I will tell you later. And recently, we have done the most of case in our institution by robotic assets. This is the short video, the position of the trocars. But I would like to you to pay attention the quality of the image and the stability of the video. I mean, here is a single surgeon that can manage all the arms by yourself. You know, we can have 3 arms to manage by ourselves. And most important is the quality of the image, that you can precisely, you know, do the cauterization, do the dissection, and, you know, clearly view the different plans of dissection. You know, here we are doing the standard lymphadenectomy across the hepatic ileus, clipping the right gastric artery, and dissecting the proper hepatic artery. Here we are continuing the dissection around the common hepatic artery with the lymphadenectomy around the station 8A, 8P, and we easy can, you know, dissect this station with very safe movements and precision hemostasia. And finally, we are finished our lymphadenectomy around hepatic common and celiac trunk. And you can see here the portal vein below the proper hepatic artery. This is the final aspect. In this case, particular, their left hepatic branch artery
So we preserve this. And this is the difference of quality and dissection. Why I put this video to discuss with you? Mainly because when we compare the recovery of the intestinal function, there are some issues that I want to discuss with you, comparing laparoscopic robotic to open access. Regarding the recovery of the international function, the literature said that most of intracorporeal anastomosis is safe and superior to extracorporeal anastomosis. This is an issue to debate. No, I think that this is depends of the surgeon, you know, the ability of the surgeon. But this article proved that intracorporeal anastomosis is very safe. Another topic is the robotic anastomosis might be superior to laparoscopic approach, since the view and the quality of the view can contribute to a better quality of the anastomosis. But I really think that is under discussion because again, it depends of the surgeon. But a lot of studies, another studies, said that the blood loss is some kind superior to open, and the better result is robot compared to the laparoscopic and open. But it always depends to the learning curve. Regarding to the lymph node dissection, robotic, comparing robotic to laparoscopic, some studies say that it's very similar. You know, when comparing open to laparoscopic and robotic lymphadenectomy, the number of cases that which could be completed the D2 lymphadenectomy were similar, around 88%. Another multi-center prospective study comparing robotic to laparoscopic gastrectomy showed that the retrieved lymph nodes were similar between groups, even after propensity match score analysis. Another issue is the surgical stress. Of course, the inflammatory mediators, you know, might be less in minimum invasive surgery when compared to open access. Mainly, the pain, postoperative pain should be less too, which might interfere into the surgical stress too. Regarding complication, laparoscopic has in general less clinical and surgical complication, but some articles discuss a better results in robotic issues. And when we talk about the worst complication, the Clavendino 3A and 3B, the number of total complications might be similar between group robotic and laparoscopic too. And when comparing anastomotic leakage, seems to be the same when comparing robotic and laparoscopic group 2. Regarding overall survival, as I've shown before, what I talked before, all the randomized control trials show that the results of overall survival comparing minimum invasive surgery to open are similar.
ranging from 19 to 81%. However, the overall survival is equal mainly in early gastric cancer. And there are unfortunately few randomized controlled trials comparing robotic and laparoscopic access. And the higher follow-up for 5 years showed that robotic and laparoscopic approach were similar. We are waiting for the Chinese study, the Chinese, not the Korean, the Chinese study, class 2 with C. In conclusion, minimally invasive surgery in gastric cancer might be equal oncological outcome, faster recovery, less complications, and however, you need more randomized controlled trials regarding robotic to laparoscopic approach. I really like to thank the great opportunity to be part of this outstanding Congress. This is a photo of my dear friend Alejandro, who visited us a few years ago. And I think that he worked with Professor Heriberto Medina. And he's our institute. And just to tell us that in the last years we had about 26 million outcome patients, and we here perform around 530 digestive oncological surgery per year. So you are very welcome to visit us, of course, after the COVID period, you know. And I really thank the great opportunity to be part of this outstanding Congress. Thank you very much for your kind attention. Muchísimas gracias al doctor Tanimoto y al doctor Flavio Takeda por sus excelentes pláticas. Nos han dado un panorama muy bueno de las actualidades que hay en la cuestión técnica de resección del cáncer gástrico. La siguiente parte va a ser el tratamiento médico. Dejo la coordinación al doctor Abraham Gerardo Cárdenas Roque para introducir los ponentes de oncología médica. Buenos días, agradezco la invitación a la coordinación de este módulo junto con el doctor Heriberto Medina de tratamiento de tumores de tracto digestivo alto. Y bueno, es un placer presentar a los siguientes ponentes. Iniciaremos con la siguiente charla: controversias en el tratamiento adyuvante en cáncer gástrico. El doctor Abdelkarim Dit Borunda, oncólogo médico, adscrito al Servicio de Tumores Gastrointestinales del Centro Médico Nacional Siglo XXI Hospital de Oncología, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el cual tiene diferentes publicaciones en revistas indexadas en relación a tumores digestivos y presentaciones en congresos nacionales e internacionales relacionados con la patología digestiva. Doctor Karim, con gusto escuchamos su charla. Al doctor Cárdenas en base a un tema, la verdad que se ha vuelto bastante controvertido, ¿no? En relación a la parte del manejo del adenocarcinoma gástrico. Y bueno, no solamente de la parte, yo creo que ha habido un avance importante en la cuestión quirúrgica, como lo acabamos de ver, pero algo que es muy relevante es también saber cuáles son los beneficios que tenemos, tanto con la quimio o con las opciones de quimio-radioterapia. Creo que este tema ha dado mucho de qué hablar. Y bueno, simplemente para ejemplificar un poco lo que está sucediendo a nivel mundial, vemos que ha habido un descenso sostenido en cuanto a la incidencia de adenocarcinoma gástrico a partir de los años 30. Sin embargo, de forma paradójica, hemos tenido un incremento considerable en la parte del carcinoma esofágico, con una tasa anual entre un 5 y un 10%. La resección como terapia única, bueno, la verdad es que no ha tenido como un desenlace satisfactorio, específicamente en los estadios localmente avanzados, ¿no? Y bueno, esto se traduce en un pobre impacto tanto en la sobrevida libre de recurrencia como en la sobrevida global. Queda claro que se necesita un tratamiento adicional, ya sea una quimio adyuvante, la quimio radio,
también con un efecto adyuvante, o un manejo perioperatorio con esta modalidad neo y después de la cirugía. La terapia multimodal óptima aún no queda bien establecida, y bueno, esto queda más bien ahorita como en una parte de la experiencia que se tenga en el centro y de la valoración primaria desde el punto de vista quirúrgico, como lo han explicado previamente. Lo que sí queda claro es que el impacto de la quimio postoperatoria es que sí tiene un papel. Y bueno, en esta revisión de Cochrane del año 2013 se han evaluado, y 34 estudios que son sometidos a un metaanálisis muestran que tiene un beneficio en la sobrevida libre de recurrencia, con una reducción del riesgo del 21% en este escenario. Sin embargo, cuando hablamos en relación al esquema de manejo, la verdad es que la calidad de los estudios queda como una calidad moderada, ¿no? Y lo cual no permite establecer como un estándar. ¿Qué podemos decir en general de las diferencias que existen entre un adenocarcinoma gástrico versus en la unión? Parecería que son cercanos, y realmente queda uno con la idea de que, bueno, pues si son realmente las mismas histologías, ¿por qué no tratarlos de manera similar? Bueno, pues habrá que ver, ¿no? En realidad la etiología muestra una diferencia. Vemos que en el adenocarcinoma gástrico, la asociación a Helicobacter pylori, el alto consumo de sal y la exposición a nitratos en la dieta, bueno, pues ese es un principal factor. En contraparte, para la unión esófago-gástrica, el reflujo gastroesofágico, el antecedente de tener un esófago de Barrett, y el alto índice de masa corporal como sus factores. En cuanto a las cirugías, bueno, también hay diferencias importantes para la parte del adenocarcinoma gástrico, la gastrectomía distal, total o subtotal, dependiendo del sitio primario, ¿no? Pero las tasas o los riesgos de tener un R1 son bajos. Mientras que para la parte de la unión esófago-gástrica, la esofagectomía media y distal conlleva un mayor riesgo de tener bordes positivos. Y en la parte biológica, pues también tiene una diferencia importante. Vemos que los tumores gástricos presentan una inestabilidad microsatélite o esta asociación a virus de Epstein-Barr, y genómicamente son estables, porque la inestabilidad microsatélite o la inestabilidad cromosómica se ve en un 50%, mientras que para la parte de la unión, esta inestabilidad se ve en un 100%. Entonces tenemos que hay diferencias biológicas que son claras. El abordaje quirúrgico es distinto y los desenlaces son diferentes. Entonces, ¿por qué dar el mismo manejo? Esa es la pregunta que queda, ¿no? Y podemos ver el ejemplo de las guías de ESMO, en donde, bueno, después de tapificar a un paciente y tener claridad en que se trata de una etapa localmente avanzada, definida por un T3, T4, o presencia de ganglios positivos sin enfermedad a distancia, deja a la par el tener quimioterapia perioperatoria o quimioneo, y después llevar al paciente a resección. Entonces, tenemos quimioperi y quimioradio neoadyuvante a la par, como evidencias similares. Entonces, esta evidencia la lleva hacia las recomendaciones en guías. Sin embargo, esto no quiere decir que sean equivalentes los tratamientos, y es lo que voy a explicar más adelante, ¿no? Hablemos de quimioterapia perioperatoria. Tenemos el antecedente del estudio MAGIC, en el cual se incluyeron 503 pacientes, el 75% fueron carcinomas gástricos y 11% de la unión, mientras que el 14% fueron de esófago distal. Todos eran resecables y se autorizaron a recibir 3 ciclos perioperatorios de SF, previos a la cirugía, posterior a la cirugía, o pacientes que se fueron directo a la cirugía y vigilancia. Vemos que hay un impacto directo de la quimio perioperatoria tanto en sobrevida libre de recurrencia y en la sobrevida global, logrando una ganancia de supervivencia a 5 años de un 36 contra un 23%. Cuando vemos el análisis de subgrupo, vemos que la mayoría de los grupos se beneficiaron. Sin embargo, cuando vemos los pacientes mayores de 60 años, vemos que ese beneficio se diluye, al igual que aquellos que tenían síntomas. Es decir, el tratamiento basado en antraciclinas parece que no tiene un buen impacto sobre este subgrupo de pacientes. Recientemente, bueno, se presenta el estudio FLOT, ¿no? Como un estándar actual, ¿no? En el cual se incluyen 716 pacientes de adenocarcinoma gástrico o de la unión esófago-gástrica que fueran mayores a un T2 con ganglios positivos, y se le autorizaron a recibir ya sea SF o SX perioperatorio o 4 ciclos de FLOT con docetaxel, oxaliplatino y la fluoropirimidina infusional, llevados a cirugía y continuando con su esquema.
Lo importante de todo esto, bueno, es que la mayoría, en un 44%, eran adenocarcinomas gástricos, ¿no? La unión esófago-gástrica o un esófago, un SIWER 2 o 3 era un 32%, mientras que los SIWER 1 fueron en un 24% en general. Algo importante de decir es que los pacientes que fueron tratados con esquemas de antraciclinas fueron presentados con márgenes libres en un 78% y un 85% para el grupo de FLOT, y la resección realizada en la mayor parte de los casos fue una de 2. En cuanto a la sobrevida global, es importante decir que, bueno, FLOT alcanza logra un 10% superior a 5 años versus SF o SX, ¿no? De 45% versus 36%. Y para la sobrevida libre de recurrencia, logró medianas de 30 meses para el esquema de combinación de FLOT versus 18 meses para SF o SX, con un hazard ratio de 0.75. En cuanto a los subgrupos, prácticamente todos se ven beneficiados, independientemente ya sea del género, la edad, el estado funcional, básicamente todos se mostraron en un beneficio relevante, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar del impacto de la quimio perioperatoria. En un proceso mental, ¿no? A través del tiempo, vemos que la sobrevida global de la cirugía sola a 5 años alcanzaba 17%, con 2 ciclos de fluorouracilo platino como neoadyuvante se incrementó a 23%. Cuando se integran las antraciclinas, ¿no? Y se establecen los 3 ciclos perioperatorios, vemos que la sobrevida global supera el 35%. Y bueno, el nuevo estándar con sobrevida global a 5 años de 45% es a través del FLOT. Sin embargo, genera algunas preguntas. ¿Los taxanos son superiores a las antraciclinas? Parece que sí. Pero la otra pregunta es si el oxaliplatino es superior al platino. Entonces, considerando el estándar de tratamiento en el 2020 como FLOT, bueno, lleguemos a estas conclusiones. ¿FLOT es más eficaz que las combinaciones basadas en antraciclinas, específicamente SX? Sí. Alcanza sobrevidas globales de 50 versus 35 meses. Tiene una buena seguridad preoperatoria, dado que el 94% de los pacientes fueron llevados a cirugía, y la tasa de mortalidad fue del 5%. La seguridad en los pacientes mayores es importante, que no teníamos con las antraciclinas, ¿no? Dado que el 24% de la corte tenía más de 70 años. ¿Qué no es favorable a FLOT? Bueno, pues que no es un tratamiento curativo, dado que la tasa de recurrencia es de más del 50%, es un esquema tóxico, ¿no? Vemos tasas de diarrea de grado 3, grado 4 en un 10%, las tasas de infección son del 18%, mientras que la neuropatía alcanza un 7%. Vamos, no es un esquema simple o un esquema leve, ¿no? Lo que sí, bueno, es que es un paciente, es seguro en pacientes con deterioro funcional. Sin embargo, hay que tener cuidado porque los pacientes que tienen un ECOG mayor de 2, pues no fueron elegibles en el estudio. Ahora bien, ¿existe alguna diferencia para el tipo de quimioterapia por sitio primario? Bueno, pues tenemos que el estudio MAGIC tenía un 25% de pacientes de la unión esófago-gástrica y mostraba una reducción o un beneficio menor para el grupo del adenocarcinoma gástrico versus el de unión esófago-gástrica. El grupo francés tenía un 75% de tumores primarios de la unión y mostraba un pobre beneficio para el grupo de adenocarcinoma gástrico versus de la unión, y había un mejor balance en el estudio alemán del FLOT, ¿no? En donde había una reducción similar, un beneficio similar para el adenocarcinoma gástrico como para el de la unión esófago-gástrica. Entonces, tenemos que los ensayos de quimioperatoria versus cirugía incrementan significativamente el beneficio en los tumores de la unión versus el gástrico. Los tumores esofágicos llevan un peor pronóstico de facto. Sin embargo, dar un tratamiento eficaz lleva a un incremento en la sobrevida global. Los tumores gástricos tienen un incremento en la tasa de inestabilidad microsatélite y los difusos muestran una menor tasa de respuesta a la quimio. Cuando integramos la quimioradio-neo, ¿no? Tenemos que hablar, pues, forzosamente por el estudio CROSS, ¿no? El cual también marca un antes y un después en el uso de la concomitancia, en el cual habrá que desglosar un poco, ¿no? Se incluyeron 366 pacientes, en los cuales tenían confirmación histológica de tumores, ya sean adenocarcinomas, pero también se incluyeron en la histología escamosa, tanto de esófago medio como distal, ¿no? Y se dio concomitancia con carboplatino y paclitaxel
¿no? Semanal, y su dosis de radioterapia 41.4 grays. Fueron llevados a resección. El grupo control fue llevado directamente a cirugía. Como podemos ver, prácticamente los grupos estuvieron bien balanceados. En cuanto a los resultados, vemos que la sobrevida beneficia al grupo de quimio-radio, ¿no? Y cuando hacemos una evaluación por subtipo histológico, bueno, pues también tenemos ahí que hay beneficios prácticamente en todos los ámbitos de histología, ¿no? Lo que queda claro es que hay un beneficio a favor de la combinación, de la concomitancia de quimio-radio-neo para la sobrevida global, pero también es que en la histología escamosa es donde se ve un mayor beneficio de la neoadjuvancia. Entonces, queda claro que la quimio-radio es un buen tratamiento. Sin embargo, no es para todos los pacientes. Vemos que en el estudio CROSS, el beneficio para el adenocarcinoma, si es que hubo, bueno, pues quedaría como una pregunta. Y bueno, la respuesta es sí, si es que lo hubo, porque la sobrevida de adenoesofágico presentó 43.2 meses con quimio-radio versus 27.1 meses en la cirugía, un hazard ratio de 0.73. Sin embargo, tengamos en cuenta esto. El estudio no incluye tumores T4, voluminosos o aquellos pacientes que tenían pérdida de peso significativa. Entonces, podemos decir que el estudio CROSS incluye pacientes seleccionados con adenocarcinoma de bajo riesgo. Las medianas de sobrevida global en el brazo de cirugía sola lo explican esta selección de pacientes. Vemos cómo los del grupo MAGIC tuvieron una sobrevida global de menos de 18 meses, el del grupo francés menos de 2 años, y para el grupo del CROSS, 27 meses. ¿No? En cuanto a las tasas de resección completa R0 por el tipo de manejo, vemos que en el CROSS da 92% de resecciones completas. Sin embargo, vuelvo a caer que se incluyeron ambas histologías, escamosos y adenocarcinoma, y lo que queda claro es que, bueno, se sobreestima tal vez el beneficio de la combinación de quimio-radio en el adenocarcinoma porque también el escamoso jala la curva. Y bueno, los pacientes, por supuesto, pues no eran de los de alto riesgo, ¿no? Como T4 ni voluminosos. Y los R0 en esquemas de quimio, es la otra cuestión, son malos. Bueno, los esquemas de quimioterapia muestran tasas de resección incompleta R1 elevadas, de hasta un 40%, específicamente en el grupo inglés del estudio ST03. Y bueno, ya son esquemas en desuso, ¿no? Y lo que marca ahora el esquema actual de R0 en FLOT, pues es que se logra el 85% en los de intención de tratar, pero los que sí fueron llevados a resección completa se logró en un 90%, muy parecido a lo obtenido en el grupo CROSS. Todos eran adenocarcinomas y en este grupo sí se incluyeron los T4. Ahora bien, la otra pregunta sería, bueno, ¿qué tanto implica o qué tanto impacta en la respuesta patológica completa? Como un desenlace, bueno, pues vemos que se ha venido incrementando con los estudios. El estudio MAGIC logró un 8% de respuesta patológica completa, FLOT 16% y CROSS el 24%. Ciertamente la quimio-radio incrementa la respuesta patológica completa, pero esto tiene una traducción clínica. La realidad es que no. Vemos que si podemos evaluarlo a través de la tasa de regresión tumoral, vemos que tanto la regresión de tipo 1 como la respuesta patológica completa y la tipo 2 muestran tasas de sobrevida global prácticamente iguales. Lo mismo en la cuestión de regresión a nivel de ganglios. En el subanálisis del estudio MAGIC, vemos que no implica en sí la respuesta patológica un beneficio en sobrevida global. En conclusión de la respuesta patológica completa, pues sí, es deseable tenerla, claro que sí. Sin embargo, el pronóstico es modesto. Y lo que sí es que no es esencial o suficiente para decir que implica un incremento, un impacto en la sobrevida global. Hablemos ahora de la negativización de los ganglios de quimio-radio versus quimio. Bueno, vemos que hay un incremento ciertamente de un 20% en la negativización de ganglios en el estudio de quimio-radio versus quimio. Es un hecho, la radioterapia esteriliza el campo de radiación. Sin embargo, hay que hacernos una pregunta. ¿Qué significado clínico conlleva esto? ¿Representan los ganglios positivos en un estudio previo al tratamiento? Bueno, que hay enfermedad local, parece que sí. Enfermedad micrometastásica fuera del campo de radiación, también. Bueno, pues la tercera opción es ambas. Bueno, pues en conclusión es no confundir el efecto de la radio para reducir la positividad ganglionar con un efecto sistémico. Y en esto, bueno, tenemos que considerar algunas cosas. La recurrencia locorregional
por supuesto que lleva un impacto en la calidad de vida. Sin embargo, la enfermedad sistémica es la que lleva una implicación directa en la sobrevida global. Entonces, ¿la quimio-radio reduce la recurrencia local versus quimio? Bueno, evaluemos aquí en los estudios de Cross, ¿no? En donde tenemos tasas de recurrencia local en un 22% versus una recurrencia a distancia de un 39% y ambas recurrencias en un 12%. Mientras que en el escenario del grupo francés vemos que hay un 24% para recurrencia local y la terapia sistémica disminuye la tasa de recurrencia a distancia, manteniendo las tasas de recurrencia en ambos escenarios en un 12%. Entonces, hablemos de los argumentos a favor de la quimio-radio. La quimio-radio incrementa las tasas de R0, cierto, pero no existen estudios comparativos contra FLOT. Las tasas de respuesta patológica que se logran son superiores con quimio-radio. También es cierto, pero no se traduce en un impacto en sobrevida global. La negativización de los ganglios es superior con quimio-radio. Claro que sí, el efecto en control local, en control ganglionar, no se reproduce a nivel sistémico. ¿Existe una menor tasa de recurrencia local con quimio-radio? Sí, pero el impacto es limitado en sobrevida global. Entonces, consideremos las diferencias a través de un debate histórico. Eliminar el impacto de sobrevida, ¿no? Bueno, vamos examinándolo entre Cross versus Magic. Bueno, tal vez preocupa la preocupación es sobre la etapa tumoral y la eficacia en los esquemas de ganglios positivos. Bueno, la quimioterapia en más cirugía en Magic reduce 27% en la mortalidad versus cirugía y la cohorte de adenocarcinoma en el estudio Cross muestra la misma reducción en la mortalidad. Y bueno, el otro punto importante es si FLOT es en relación al FLOT. Magic es igual a Cross. Bueno, y FLOT es superior a Magic, entonces queremos decir que FLOT es superior a Cross. Bueno, la quimio periperatoria más cirugía en el escenario de FLOT reduce un 27% extra la mortalidad versus el esquema de Magic, en antraciclinas. ¿Qué se sumará al debate? Bueno, yo creo que aquí lo importante es tomar en cuenta la neo con FLOT y después la parte esta de quimio-radio en la adjuvancia, la cual serán contestadas en los estudios ESOPEC y NIOEGIS, y a favor de la adición de quimio-radio a FLOT en el estudio Top Gear. Y bueno, yo creo que los próximos debates estarán basados en la inmunoterapia, ¿no? En la suma de anti-PD1 posterior a quimio-radio y cirugía, en el Checkmate 577, el anti-PD1 con quimio-radio y cirugía, en el Checkmate 975, el anti-PD1 más quimio-radio y cirugía, en el Checkmate 585 y el Amethyst 1. En conclusión, bueno, la quimioterapia perioperatoria, creo que los estudios de combinación de antraciclinas tienen un menor impacto o beneficio versus FLOT, quedando como ya un estándar en la peri. La quimio-radio, bueno, queda esta pregunta, ¿no? Dado que hay ausencia de evidencia en tumores voluminosos, el papel está definido en los grupos seleccionados, mejorían los desenlaces contra cirugía sola. Y bueno, la secuencia de quimio-radio está en un proceso de investigación. Muchas gracias por la atención y bueno, quedamos al pendiente ahorita de la mesa redonda. Muchas gracias, Karim, por tu excelente charla. Y bueno, a continuación, continuamos con la charla del doctor Daniel Motola, que nos va a hablar sobre el tratamiento con inhibidores checkpoint en cáncer gástrico y la unión esófago-gástrica. El doctor Daniel Motola, como bien sabemos, es oncólogo médico egresado del Hospital Médica Sur. Está certificado por el Consejo Mexicano de Oncología. Él realizó una rotación académica en el Davidoff Cancer Center en la Universidad de Tel Aviv. Actualmente médico adscrito al Hospital Médica Sur, profesor titular del curso de especialización en oncología médica, investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, investigador principal de protocolos de investigación patrocinados por la industria farmacéutica, responsable de la publicación de 41 artículos, 28 de ellos indexados en PubMed, tutoría de 10 tesis de especialidad y subespecialidad, autoría en capítulos de libros de oncología y otras especialidades, miembro del Consejo Mexicano de Oncología y sinodal del mismo, miembro de la Sociedad Mexicana de Oncología, de ASCO y de ESMO. Doctor Daniel Motola, adelante con su charla, encantados de que la presente. Muchísimas gracias, doctor Cárdenas, y gracias a todos por su atención y gracias al comité organizador, también al doctor Medina, que está de coordinador de este módulo, por permitirme dar esta interesantísima charla, que es de inhibidores checkpoint en cáncer gástrico. Principalmente vamos a hablar, obviamente, de cáncer gástrico avanzado.
Entonces, ¿cuáles son los estudios moleculares que tenemos que tomar en los pacientes que tienen cáncer gástrico avanzado? Sabemos que hay que tomar HER2, del cual no vamos a hablar el día de hoy. Hay que tomar deficiencia de las proteínas de reparación de DNA o la presencia de inestabilidad microsatelital por inmunohistoquímica o por PCR. Hay que tomar PDL1 por inmunohistoquímica y hay que tomar también las tasas de mutaciones. Aquí únicamente esta diapositiva es para recordar que PDL1 no únicamente se expresa en la interacción entre las células T citotóxicas y las células tumorales, sino también hay otro tipo de células como las células mieloides supresoras que también expresan este tipo de receptor. Y es importante esto porque principalmente en cáncer gástrico, algo que nos ayuda a tomar decisiones de si sí o no darles este tipo de tratamientos es la evaluación de PDL1, pero principalmente por el score positivo combinado, ¿no? Que bueno, es el número de células, recordar que es el número de células, ya sea tumorales, linfocitos y macrófagos, divididos entre el total de células tumorales evaluadas y estas multiplicado por 100, ¿no? ¿Y por qué recordarlo? Porque vamos a hablar de CPS durante toda la charla. Entonces vamos a empezar. ¿Qué tenemos en primera línea? Tenemos este estudio, Keynote 059, que es un estudio multibrazo donde se incluyen una corte de pacientes en terceras líneas o más y dos cortes de pacientes que están en una primera línea de tratamiento. En la corte número 2 se dio pembrolizumab junto con cisplatino y 5-FU o capecitabina, y en la corte número 3 se dio pembrolizumab como medicamento único. ¿Qué es lo que vimos en estas dos cohortes? La cohorte de combinación de medicamentos dio una mediana de 6.6 meses de supervivencia libre de progresión y una mediana de 13.8 meses de supervivencia global. Y en la cohorte 3 dio una mediana de 3.3 meses de supervivencia libre de progresión y una mediana de 20.7 meses de supervivencia global. Y bueno, hoy en día tenemos el estudio fase 3, que es el Keynote 062. Algunos colegas lo tuvieron activo aquí en México. Era un estudio que sonaba bastante interesante, un fase 3 aleatorizado ciego, donde se incluían pacientes con adenocarcinoma gástrico o de unión gastroesofágica previamente no tratados, metastásicos y resecables, ECOG 0 a 1 y PDL1 con un CPS mayor o igual a 1. Se hicieron 3 brazos, pembrolizumab, monodroga, pembrolizumab con quimioterapia y quimioterapia más placebo. El tratamiento se dio hasta progresión, toxicidad inaceptable o retiro de consentimiento. Importante aquí las características demográficas de los pacientes, CPS mayor o igual a 10 fue del 37%, inestabilidad microsatelital del 7%. Entonces aquí nada más notar que más o menos todos los grupos fueron bien balanceados, CPS mayor o igual a 10 fueron alrededor del 35% de los pacientes en todos los brazos, y inestabilidad microsatelital alrededor de entre el 5.5 y 7.5 de los pacientes en todos los brazos. Este es un estudio interesante porque hicieron varios análisis. Uno de esos análisis quería ver si pembrolizumab contra quimioterapia era no inferior en supervivencia global, y hubieron algunos análisis de pembrolizumab más quimioterapia versus quimioterapia, y ahí querían demostrar cierta superioridad, y vamos a hablar de cada uno de estos de manera respectiva. Aquí vemos la diferencia en supervivencia global entre pembrolizumab y quimioterapia, si había un beneficio en supervivencia global, principalmente en toda la cantidad de pacientes o en los pacientes que tenían CPS mayor o igual a 10, que obviamente ya se reduce mucho el número total de pacientes. Y bueno, lo que se muestra en este estudio y lo que tenemos publicado hasta hoy en día es que aparentemente no se ve una inferioridad de darles pembrolizumab contra quimioterapia en este grupo de pacientes, pero bueno, requeriremos más información para tomar la decisión de dar como tal una monodrog con pembrolizumab en estos pacientes, y hoy en día no está aprobada para esa indicación de manera característica. Y bueno, CPS mayor o igual a 10 parece que es mejor dar pembrolizumab, sin embargo, disminuye la cantidad de pacientes que están incluidos en este grupo, y bueno, ya es un subanálisis que valdrá la pena ver en un futuro si hay algo que nos orienta un poquito más a este grupo de pacientes. ¿Qué es lo que sucedió al agregar pembrolizumab a la quimioterapia versus quimioterapia? Si hubo algún beneficio en supervivencia
con CPS mayor o igual a 10 o CPS mayor a 1. Y como podemos ver aquí en las gráficas de supervivencia global, tanto CPS mayor a 1 como CPS mayor a 10, pues no hubo una diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Es un estudio negativo para supervivencia global en pacientes que se les combina pembrolizumab y se les agrega a la quimioterapia. Ahora, si ya hacemos una disección de cuáles fueron los pacientes que se incluyeron y vemos qué sucede con los pacientes que tenían que tenían inestabilidad microsatelital y que tenían CPS mayor a 1, o sea, las dos al mismo tiempo, bueno, podemos ver que aquellos pacientes, que eran muy poquitos pacientes, que tenían inestabilidad microsatelital y CPS mayor a 1, pues pudieran tener cierto beneficio con pembrolizumab. Sin embargo, pues ya estamos diseccionando mucho el estudio y tampoco gracias a estos resultados podemos aprobar un medicamento únicamente en este tipo de pacientes. Lo que sí es que a lo mejor lo que nos orienta es que aquel paciente que no está en las mejores condiciones generales, tiene un CPS mayor o igual a 1 y tiene aparte inestabilidad microsatelital, y que, pues, digamos que de alguna forma sabemos que no nos va a tolerar muy bien la quimioterapia, pudiera ser un paciente candidato a un tratamiento con inmunoterapia de monodroga. Obviamente el tratamiento con inmunoterapia junto con quimioterapia o la quimioterapia sola en comparación con inmunoterapia, sabemos que la quimioterapia es más tóxica y la toxicidad grado 3 a 5 fue mayor en este grupo que recibió quimioterapia. Entonces, de primera línea, como conclusiones, tenemos que las limitaciones del estudio Keynote 062 es que no fue ciego a la administración de pembrolizumab más quimioterapia o pembrolizumab como monodroga. El pembrolizumab más quimioterapia no demostró beneficio en supervivencia. Pembrolizumab versus quimioterapia no fue inferior y fue menos tóxico en pacientes con CPS mayor o igual a 1, aunque esta indicación no está aprobado, por lo que mencionábamos anteriormente. Y bueno, ahí queda la pregunta, ¿qué hacer con estos pacientes que tienen MSI y que no tienen las mejores condiciones generales, ¿no? ¿Valdrá la pena intentar con el medicamento? Pudiera ser una opción. ¿Qué pasa con las líneas subsecuentes? Se intentó utilizar pembrolizumab junto con paclitaxel en segunda línea de tratamiento en este estudio Keynote 061 y es un estudio negativo para supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Hay algún grupo dice que los que tienen igual inestabilidad microsatelital pudieran mejorar con pembrolizumab, principalmente aquellos pacientes que responden, ya que los que responden pudieran tener una supervivencia prolongada, pero en realidad es un estudio negativo. ¿Qué hay del Keynote 059, donde se les dio pembrolizumab a los pacientes que tenían más de 2 líneas de tratamiento previas? Bueno, si se dan cuenta, realmente las tasas de respuesta no son tan impresionantes como lo que vemos en otro tipo de tumores. Es menos del 50% de los que respondieron y mucho menos del 30% los que tienen ya una respuesta objetiva. Y esto, si lo diseccionamos, podemos ver que los pacientes que tienen PDL1 positivo contra PDL1 negativo, sí hay un beneficio en los pacientes que tienen PDL1 positivo, pero fíjense cómo el beneficio aumenta de manera importante en los pacientes que tienen inestabilidad microsatelital, aunque bueno, el número de pacientes es realmente muy pequeñito. La duración de la respuesta no se alcanza en los pacientes que tienen inestabilidad microsatelital a comparación de los que no la tienen, ¿no? Aparentemente la inestabilidad parece ser un mejor marcador. El estudio Attraction 2, donde se utilizó nivolumab cuando los pacientes tenían más de 2 líneas de tratamiento previas, o sea, tercera línea en adelante, nivolumab 3 miligramos por kilo cada 2 semanas. Muy interesante ver que este estudio fue aleatorizado 2:1 y que únicamente incluyó pacientes que vivían en Asia, ¿no? Eso es muy interesante. ECOG 0:1 y se hizo una aleatorización o bueno, se revisó en los pacientes que tenían poca carga tumoral contra los que tenían alta carga tumoral. ¿Qué es lo que vimos en este estudio? Estudio interesante, publicado este año, donde las tasas de supervivencia global a 12 meses en los pacientes que recibían la combinación de medicamentos era de 27.3% contra 11.6%, y a 24 meses el 10% de los pacientes seguían vivos que recibían nivolumab contra 3.2% de los que recibían placebo. Entonces, pudiera ser nivolumab un medicamento útil en más de 3 líneas de tratamiento en los pacientes que tienen este tipo
de enfermedad comparado contra placebo. Ahora vamos a hablar un poquito de inestabilidad microsatelital. Sabemos que el cáncer gástrico no es de los tumores que más expresa inestabilidad microsatelital. Tenemos primero los tumores de endometrio, después los tumores de colon, y bueno, como tercer lugar tenemos los tumores de estómago, que va alrededor de un 15 a 17% que pudieran tener inestabilidad microsatelital. ¿Y por qué es importante esto? Porque los pacientes que tienen inestabilidad microsatelital, hoy FDA aprobó la utilización de pembrolizumab de una manera agnóstica, gracias al estudio 158, en el cual se incluyeron 24 pacientes con cáncer gástrico. Sabemos que las líneas previas de tratamiento eran por lo menos una línea previa de tratamiento, y las respuestas, esto es a nivel global de todos los tumores, las respuestas eran del 10%, casi respuestas completas. Estamos hablando de pacientes que tienen tumores que están en segundas o terceras líneas y que no tienen alguna mejor opción de tratamiento, respuestas parciales del 24% y estabilidad de la enfermedad en el 18%. La supervivencia me voy a enfocar principalmente en cáncer gástrico. Aquí vemos fueron 24 pacientes, 4 respuestas completas, 7 respuestas parciales, con una tasa de respuestas completas del 45.8%, nada mal para estos pacientes que están en segunda línea en adelante, una mediana de supervivencia libre de progresión de 11 meses, una mediana de supervivencia global no alcanzada al momento del análisis y una mediana de duración de la respuesta no alcanzada al momento del análisis. Entonces, sabemos, esto es la curva de supervivencia global de todos los pacientes, no es en específico en gástrico, una mediana de supervivencia global de 23.5 meses. Sin embargo, si nosotros vemos la supervivencia global en los pacientes que tenían cáncer gástrico, esto presentado en ESMO del 2019, pues no se alcanzaba la mediana al momento del análisis, ¿no? Entonces sabemos hoy en día que pembrolizumab es una muy buena opción en pacientes que tienen cáncer gástrico, que no tienen muchas opciones de tratamiento y que tienen inestabilidad microsatelital. Ahora vamos a hablar de TMB, porque también los pacientes que tienen cáncer gástrico y que están ya en líneas más avanzadas, también está aprobado para pacientes que tienen TMB, ¿no? Aquí vemos cómo cáncer esofagogástrico no es de los tumores que más muestran TMB a comparación de, por ejemplo, cáncer colorectal con deficiencias de las proteínas de reparación, melanoma, etcétera, etcétera. No es de los que muestran más alta tasa de mutaciones. Sin embargo, gracias a este análisis de este mismo estudio Keynote 158, los pacientes que tenían TMB mayor a 10 mutaciones por megabase, se vio un beneficio en estos pacientes que tenían inestabilidad microsatelital y que aparte tenían TMB alta. Este es todo el grupo de pacientes, que se hizo en este análisis, y vemos obviamente al año una supervivencia libre de progresión del 26% contra 13%, y a los 2 años una supervivencia libre de progresión de 22% contra 7%, ¿no? Sin embargo, cuando uno busca dónde está cáncer gástrico en los tumores que incluyeron en este análisis de TMB del estudio 158, pues por más que buscamos no encontramos, ¿no? Y esto pudiera ser una de las cuestiones que nos hagan dudar si realmente este tipo de pacientes, aunque está aprobado por FDA, es una estrategia adecuada, ¿no? Entonces, híjole, perdón, se pixeleó esto, pero bueno, entonces, ¿qué tenemos en los pacientes con cáncer gástrico y que tienen inestabilidad microsatelital alta? Bueno, tenemos el Keynote 062 en primera línea, una mejoría en respuesta en mediana de supervivencia libre de progresión y en mediana de supervivencia global. En el Keynote 061, más de 2 líneas de tratamiento. Aquí vemos también un beneficio en los pacientes que tienen inestabilidad microsatelital contra los que no tienen. Y en el Keynote 059, del cual ya lo platicamos, la respuesta objetiva de los pacientes que recibían pembrolizumab y que tenían inestabilidad microsatelital era del 57%, bastante importante. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los pacientes que tienen CPS mayor a 10? Bueno, aquí también hay un beneficio en los pacientes que tienen CPS mayor a 10. La respuesta objetiva en el Keynote 059 fue del 17%, ¿no? Un poquito menos respuestas objetivas que los pacientes que tienen inestabilidad, aunque bueno, el grupo que tiene inestabilidad es realmente muy pequeño.
Entonces, ¿cuáles son las conclusiones en líneas subsecuentes? Bueno, pembrolizumab hoy en día está aprobado para adenocarcinoma gástrico con CPS más de 1, con progresión a 2 o más líneas de tratamiento previas, que incluyan fluoropirimidinas, platinos y HER2, gracias al Keynote 059, y gracias al 158, Keynote 158, está aprobada a 1 o más líneas de tratamiento y que tengan deficiencia de las proteínas reparadoras o inestabilidad microsatelital, y 1 o más líneas de tratamiento y que tengan alta tasa de mutación, ¿no? Nivolumab, aquí no es una aprobación que tiene todavía FDA, pero bueno, hay un beneficio en supervivencia en pacientes que tienen tercera línea contra placebo, principalmente en pacientes asiáticos. ¿Qué otros estudios negativos ha habido? Bueno, se ha intentado nivo versus nivo con quimio, avelumab y otros estudios de avelumab que hasta ahorita han salido negativos. ¿Qué se presentó en ESMO 2020? Bueno, se presentó en CheckMate 649, es en primera línea, fase 3, nivolumab más quimio versus quimioterapia, una mediana de supervivencia global con CPS mayor a 5 de 14 contra 11.1%. Habrá que ver el escrito, a ver qué es lo que nos muestra, muy interesante. Attraction 4, primera línea, fase 3, solo en asiáticos, nivolumab más quimio versus quimioterapia, supervivencia global no significativa. El Keynote 590, que principalmente metió pacientes con cáncer de esófago y de unión gastroesofágica, pembro versus pembro más quimio, y aquí sí aparentemente hay un beneficio en supervivencia global con una P estadísticamente significativa y en tasas de respuesta objetiva 45 contra alrededor del 30%. Un estudio positivo que habrá que esperar cuando se publique y ver cómo cambian lo que tenemos hoy en día para tratar este tipo de pacientes. Otras combinaciones, bueno, se ha intentado pembrolizumab lenvatinib en estudios pequeñitos, pembro y margentuximab en pacientes con HER2 positivo, nivolumab, ramucirumab y paclitaxel, también tasas de respuestas de hasta el 37%, y nivolumab, regorafenib, más de una línea de tratamiento, tasas de respuesta del 44%. Habrá que esperar cómo evolucionan estos estudios. Y bueno, como decía Karim, habrá que ver cuál es la diferencia de agregar pembrolizumab y nivolumab en primera línea de tratamiento con todos estos estudios que les pongo aquí. Estamos en espera de resultados para ver qué es lo que nos muestran. En enfermedad resecable tenemos también todos estos estudios que les pongo ahí, ¿no? Entonces, habrá que esperar cómo evolucionan los diferentes estudios que utilizan estos medicamentos en enfermedad resecable como enfermedad irresecable para tener un futuro un poquito más cierto, ¿no? Aquí les muestro para terminar un caso de un paciente con inestabilidad microsatelital, tercera línea de tratamiento, vemos cómo tenía metástasis a nivel supraclavicular, a nivel mesentérico, y cómo con el tratamiento con pembrolizumab monodroga fue disminuyendo, y bueno, es un paciente que ya tiene por lo menos 3 años o 4 años en tratamiento y tenemos una evolución con una respuesta prácticamente completa. Con eso termino mi plática. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos los ponentes por sus excelentes presentaciones. Tenemos algunas preguntas del público. Doctor Tanimoto, ¿cuál es la mejor opción terapéutica endoscópica para una metaplasia intestinal completa, extensa en el estómago? Y también para usted, si es posible elaborar un programa de escrutinio en México. Bueno, aquí es una muy buena pregunta. Hay que revisar las guías de cáncer gástrico temprano que hicimos en la Asociación Mexicana de Gastroenterología y también las de la Sociedad de Endoscopía Europeas. La metaplasia intestinal es un fenómeno que en Japón a veces consideran circunstancial, pero que, claro, ahí vamos a tener más posibilidad de encontrar lesiones incipientes. Por eso es que hay que usar endoscopios con alta resolución y con cromoendoscopía digital, y también por cromotinción es posible hacer biopsias dirigidas. Entonces, el tratamiento no está indicado en la metaplasia intestinal total incompleta, pero es en donde podemos encontrar con mayor frecuencia lesiones incipientes.
Luego, para hacer un programa de escrutinio y vigilancia en cualquier país es necesario tener bases de datos epidemiológicas adecuadas, porque con estas bases de datos el gobierno puede sustentar o puede aprobar que se lleve a cabo un programa de escrutinio en base a esos números. Muchas gracias, doctor Tanimoto. Para el doctor Takeda, nos preguntan si está indicado hacer laparoscopía en tumores avanzados de histología difusa. Yeah, that's a great question. Mainly because the ring cell, the differentiated types we all know that are very aggressive, you know. But what we do in the practice, and it's not we don't have official contraindication for minimally invasive surgeries. After the Korean class 3 and class 6 trials, you know, we had the information that this minimally invasive procedure is safe, and the outcome is at least comparable to the open access, you know. But in the clinical practice, in the real world, what we try to not, you know, to start by laparoscopy or robotic approach, but we can change, we can convert in the middle of the operation, is when we need to do multivisceral resection, mainly distal pancreatic pancreatectomy and splenectomy, or hepatectomy, or, you know, when you enlarge, I mean, you have, you know, to do a multivisceral resection. Otherwise, we can, you know, try to perform this huge resection, but by now we don't have any formal contraindication to the diffusion or ring cells types of gastric cancer. Doctor Karim Deep, tenemos una pregunta. Doctor Alberto León Takahashi. Con los nuevos conceptos de calidad quirúrgica y quirúrgica patológica en adenocarcinoma gástrico, si a pesar de ser satisfactorios, si se reportan ganglios positivos, ¿considera usted debe agregarse radioterapia a la quimioterapia adyuvante? En caso afirmativo, ¿qué beneficio agrega? No, bueno, esa pregunta todavía está pendiente de respuesta. Digo, es un tema muy interesante, ¿no? La verdad es que justo por eso, lo que hablábamos de la parte de poder erradicar en cuanto a la tasa o poder negativizar los bordes y todo esto de la cuestión de esterilización de la zona, ¿no? Que define bien la gente de radioterapia. Yo, en el momento actual, parece ser que es seleccionar al paciente de forma ideal para el grupo de quimio peri o quimio radio, como en el grupo CROSS, ¿no? Entonces, los desenlaces postquirúrgicos parece ser que al momento actual es ir vamos a tomar la decisión primaria, quimio radio neo y después la cirugía o la perioperatoria, ¿no? Yo creo que como bien está establecido, los desenlaces en cuanto a sobrevida global están dados por la recurrencia sistémica, así que bueno, pues la respuesta aún no está contestada, pero parece ser que la quimio postoperatoria sí implica un beneficio, sobre todo en la prevención sistémica, ¿no? Doctor Karim Deep, usted que está en la unidad funcional de tumores gastrointestinales en el Hospital de Oncología,
con toda esta información que usted nos presenta en enfermedad localmente avanzada, ¿cuál es la conducta que ustedes toman para elegir un tratamiento perioperatorio con quimioterapia o con quimioradioterapia? Bueno, los puntos fundamentales es la localización, ¿no? Creo que existe una confusión importante cuando se genera el diagnóstico. De hecho, muchos no cardiales son presentados como para concomitancia, ¿no? Lo cual pues, no están incluidos dentro del estudio CROSS. Somos muy selectivos en ese sentido, ¿no? Para la parte de T3, T4. Y en el esquema perioperatorio con quimio, favorecemos en cuanto a los pacientes que tienen un buen estado de desempeño, iniciar con el esquema FLOT, ¿no? Creo que, bueno, por volumen, creo que sí hay un poco de retraso en la parte quirúrgica, ¿no? Pero en realidad, a veces con 6 ciclos, un poco en esta parte, es cuando van a resección. En cuanto a la tasa de pacientes que llegan al cumplimiento de los dos, de las dos fases perioperatorias, yo creo que estaremos hablando de un 70-80% postoperatorio, ¿no? Pues bueno, creo que se nos ha agotado el tiempo. Y bueno, no queda más que felicitar a los 4 ponentes por sus excelentes charlas. Y bueno, gran información que nos han brindado. Quedan algunos temas como la inmunoterapia adyuvante de estudios preliminares presentados en ESMO, pero bueno, esto todavía tiene muchas cosas por vislumbrarse a futuro, ¿no? Muchas gracias a los ponentes. Doctor Heriberto, un placer coordinar el módulo con usted. Igualmente, muchas gracias a todos. Gracias. Thank you. Bye-bye.